Buenas tardes, mi nombre es Ginette Daniela Tamapura, estudiante de la Corporación Universitaria del Caribe SECAR, curso quinto semestre de licenciatura en Pedagogía Infantil. Y este trabajo es de la asignatura de Educación Inclusiva y Modelos Flexibles. Y el tema a tratar son los tipos de discapacidad. Tipos de discapacidades que podemos encontrar en el sistema educativo. La Organización Mundial de la Salud en 2001 y 2011, y que se recogen en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud. Esta es la tipología que actualmente reconoce el Estado colombiano y que se trabaja, detecta y rehabilita en el sector salud. Los siguientes son los 9 tipos de discapacidad. Primero, trastornos del espectro autista. Los trastornos del espectro autista son un grupo de trastornos del desarrollo que afectan la comunicación y el comportamiento. Aunque el autismo se puede diagnosticar a cualquier edad, se conoce como un trastorno del desarrollo, porque generalmente los síntomas aparecen durante los primeros 2 años de vida. Segundo, discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual implica una serie de limitaciones en las habilidades que la persona aprende para funcionar en su vida diaria y que le permite responder ante distintas situaciones y lugares. La discapacidad intelectual se expresa en la relación con el entorno. Por tanto, depende tanto de la propia persona como de las barreras u obstáculos que tiene alrededor. Si logramos un entorno más fácil y accesible, las personas con discapacidad intelectual tendrán menos dificultades y por ello su discapacidad parecerá menor. A las personas con discapacidad intelectual les cuesta más que a los demás aprender, comprender y comunicarse. La discapacidad intelectual generalmente es permanente, es decir, para toda la vida y tiene un impacto importante en la vida de la persona y de su familia. Discapacidad auditiva. La discapacidad auditiva no viene acompañada necesariamente de otra discapacidad, lo que destierra el mito de que las personas sordas tienen un intelecto menor. La edad de comienzo de la sordera es un factor a tener en cuenta, por eso se divide en congénita, del nacimiento a los 3 años y después de los 3 años. En las personas que adquieren la discapacidad después de los 3 años pueden recordar la lengua oral, es decir, que su competencia lingüística podrá ser enriquecida a partir de la experiencia acumulada. Otro factor que va a influir en la adquisición del lenguaje y desarrollo de su intelecto es que la sordera no está acompañada de otro trastorno o patología asociada. Discapacidad visual. La discapacidad visual es cualquier alteración del sentido de la vista. Puede ser total o parcial. Para entender la realidad que entraña esta discapacidad, basta tener en cuenta que a través del sentido de la vista obtenemos el 80% de la información del mundo exterior. Existen 2 tipos diferentes de discapacidad visual. La primera, diferencia visual. Es una disminución significativa pero que permite ver la luz, orientarse en ella y usarla con propósitos funcionales. Las personas con esta deficiencia tienen un campo de visión funcional, pero reducido, difuso, sin contornos definidos, con predominio de sombras. Por tanto, la información visual que percibe no es completa. Ceguera. Es la segunda. Es la ausencia total o la percepción mínima de la luz que impide su uso funcional. Estas personas obtienen información por vía auditiva y táctil principalmente. Sordoceguera. La sordoceguera es una discapacidad que surge como consecuencia de la combinación en una misma persona de una deficiencia visual y una deficiencia auditiva. Algunas personas sordociegas no oyen ni ven nada, mientras que otras pueden tener algún resto de visión y audición. Discapacidad física. Las personas con discapacidad física son aquellas que presentan una disminución importante en la capacidad de movimiento de una o varias partes del cuerpo. Puede referirse a la disminución o incoordinación del movimiento, trastornos en el tono muscular o trastornos del equilibrio. Discapacidad psicosocial. La discapacidad psicosocial es un producto social que resulta de la interacción entre una persona con un proceso psicoafectivo y las barreras actitudinales y de entorno que la sociedad genera, teniendo como base el estigma del miedo y la ignorancia, limitando la participación plena
en igualdad de condiciones con los demás. Trastornos permanentes de la voz y el habla. Trastornos permanentes de la voz y el habla. Disfemia, conocida como tartamudez, se caracteriza por la falta de secuencias de sonidos. Disfasia, alteración en la expresión y comprensión del lenguaje. Disartia, dificultad para producir emisiones orales con claridad. Los músculos de la cara, boca y sistema respiratorio están debilitados. Dislalia, omisión de ciertos sonidos y sustitución de fonemas. Disglosia, alteración en la articulación de fonemas por causas de malformación en los órganos del habla. Taquifemia o farfulleo, pronunciación acelerada y articulación desordenada. Trastorno de la comunicación social. Dificultades del uso de la comunicación verbal y no verbal con fines sociales. En estos trastornos podemos encontrar 8, que son los que lo acabo de decir. Discapacidad sistémica. Se refiere a las condiciones de salud que impiden que el niño o adolescente asista regularmente al aula de clases. Incluye enfermedades crónicas y graves como por ejemplo la insuficiencia renal crónica terminal, los distintos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, óseas, neuromusculares o de la piel que no permitan que el estudiante comparta actividades físicas y de otra índole con sus pares y que restringe su participación en la vida en sociedad. Bueno, aquí hablamos de las 9 discapacidades y pues acá les dejo una reflexión que dice, la discapacidad es nuestra incapacidad para entender que todos tenemos capacidades diferentes. Muchas gracias.